Sí, ya puedo. Ok, perfecto. Vale, gracias. No, a ti. Entonces, nos quedamos la vez pasada en que íbamos a demostrar, a ver si terminamos, dos cosas. Lo de que si X es mayor o igual que 0 y su promedio es 0, entonces la probabilidad, entonces X es 0 con probabilidad 1. ¿Ok? Y lo segundo que vamos a demostrar es propiedades de covarianza, correlación y varianza, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con la proposición, ya nada más para terminar de cubrir el temita de que ya no vamos a pensar en L2, sino siempre hay que tener en mente que estamos en el espacio cociente L2. Entonces, aquí ya podemos decir formalmente que la varianza sí es una distancia. Cuando tenemos una seminorma, lo que nos induce es una semidistancia, y cuando tenemos una norma, lo que nos induce es una distancia. Bueno, ya para terminar esa parte entonces vamos a demostrar el punto 1. Ok. Demostración. ¿Por qué dices chino? O sea, sino que... Es que no escribí lo que dije, pero ya no vamos a pensar en L2, sino en L2 esta. Ok. Entonces, para demostrar esta proposición, vamos a considerar el conjunto, bueno, sea n mayor o igual que 1 en los naturales. Y consideremos el conjunto A sub n, que va a ser como el conjunto de las omegas, tal que x de omega es mayor o igual a 1 entre n. Este conjunto, ¿cómo es? Este conjunto es la imagen inversa de la variable aleatoria. ¿De qué boreliano? Pues del boreliano 1 entre n infinito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto que este conjunto es medible porque la x es una variable aleatoria. Ok. Y es no Ahora lo que vacío, vamos a ¿verdad? hacer... ¿Cómo? Es no vacío. Cada n es no vacío, ¿cierto? Cada AN es no vacío. ¿Por qué? Porque x es positivo. Porque x es positivo. Ok, sí, exactamente. Entonces, ¿O no? como dice su compañero que está hablando, este conjunto es no vacío porque porque x es no negativa. Bueno, en caso de que fuera vacío no habría ningún problema, ¿no? Pero en general sabemos que como es no negativa, esa n existe, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si x Sí. es mayor o igual a 0, pues esa n existe. ¿Qué te parece más bien si entonces Luis, analizamos Luis, analizamos dos casos? El sí. primer caso, como bien dices, es si x es 0,
Ujú. Pues ya no hay nada que demostrar, ¿no? Sí, porque para toda AN sería Exacto, vacío. no hay nada que probar. Bueno, o sea, no veo por qué no hay nada que probar. Lo único que veo es que AN sería vacío, ¿no? Para toda N en los naturales. Sí, porque si X es cero, ¿qué es lo que queremos probar? Ah, es cierto. Entonces vamos con el punto 2, el O sea, caso ¿cómo 2. qué? ¿Por qué no hay nada que probar? Porque, o sea, bueno, Si X es pues es que probabilidad de que X sea igual a cero va a ser uno, ¿no? sí, pues si un evento ocurre, pues ocurre con probabilidad 1, ¿no? Ya, ok. Sí, Entonces vamos a suponer que X es mayor que cero. Entonces, ahora sí, si X es mayor que cero, lo que ustedes me están queriendo decir entonces es que el conjunto, cuando X es mayor que cero, es lo mismo que el conjunto de que existe una N en los naturales mayor o igual que 1, tal que X es mayor o igual a 1 entre N. ¿Estamos de acuerdo? sí. Es lo que me están diciendo, ¿no? Y está bien. Ahora, entonces le vamos a llamar 3. Ahora díganme Sería ustedes, como toda la unión de los ANs. exactamente, exactamente, es la unión, muy bien, de las ANs desde n igual a 1 hasta infinito. Ahora, díganme ustedes, ¿cuándo o en qué conjunto 1 entre n es menor o igual a x de omega? ¿Cuándo pasa eso? Pues si omega está en n, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues si omega, ¿Omega o la imagen de omega bajo X? ¿quién es a n, Daniel? Ok, que están, ok, sí, sí, sí. Exacto, ¿no? Entonces, esto pasa cuando omega está en n. ¿Qué quiere decir? Voy a borrar tantito, porque ya no me cabe aquí. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Estamos diciendo que 1 entre n es menor a x de omega si omega está en an. Esto es equivalente a escribir 1 entre n por la indicadora de an de omega es menor o igual a x por la indicadora de omega de an. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si sacamos entonces ahora esperanza de ambos lados, así que tomando esperanza de ambos lados, ¿qué tenemos? Nosotros ya vimos, no sé si recuerdan una clase que vimos, que la esperanza de una indicadora es su probabilidad. ¿Eso por qué era? Porque de hecho la indicadora de A es una variable aleatoria Bernoulli, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos eso? Sí. Entonces, usando ese resultadito que les decía yo que es muy útil,
Dijimos que es una Bernoulli. Ah, porque solo puede ser éxito o fracaso, ¿no? O pasa o no. Exactamente. Porque la indicadora o toma 0 o toma 1, ¿no? Sí. ¿Y con qué Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Con la esperanza? proporción de puntos que caen en el conjunto. Perfecto. Entonces, tomando esperanza de ambos lados, lo que tenemos es que 1 entre n, la esperanza saca constantes, es 1 entre n por la esperanza de la indicadora, pues es la probabilidad de AN, es menor o igual a la esperanza de X por la indicadora de AN. Ahora, ¿qué es esto? Mira, pues no sabemos qué es, ¿no? No sabemos cómo se calcula todavía, pero lo que sí sabemos es, a ver, díganme ustedes, si quiero calcular el promedio en un conjunto, y le quiero calcular el promedio a una variable aleatoria no negativa, ¿cómo va a ser el promedio si tomo el promedio sobre toda la variable? ¿Sí me expliqué la pregunta o no? No, bueno, yo no creo. A ver, quiero tomar el promedio de X en un conjunto. Ajá. En general, este conjunto está contenido en omega, ¿estamos de acuerdo? Ah, Y por otro lado, quiero tomar la esperanza de X. ok. ¿Hay alguna restricción sobre X aquí? ¿De este lado? No. No. Aquí sí. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no hay Sí. restricción. Aquí sí. Sí hay O sea, restricción. Entonces, ¿qué como promedio va a ser más grande? el de X, ¿no? Exactamente. Entonces, esto es menor o igual que el promedio de X. Ah, ¿Y esto cuánto vale? sí. Esto vale 0. Ahora, esto es mayor o igual que 0. Entonces, la probabilidad de AN, y 1 entre N, pues obviamente 1 entre N no es 0. Entonces, ¿cuánto vale la probabilidad de AN? Cero. 0. Exacto. Así que, Pero, a ver, una pregunta. ¿Es la esperanza? A ver. Ah, no, no, creo que ya. a ver, dime. No, no, ya, ya. Es que iba a preguntar si la esperanza de la indicadora era AN, pero es porque nada más puede tomar un valor que es uno, ¿no? La indicadora y lo va a tomar cuando sea Ajá. en AN. Porque acuérdense que ya vimos que la esperanza de la indicadora de A para cualquier conjunto ANF es la probabilidad de A. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ujú. ¿Sí recuerdan este resultadito o quieren que lo veamos? Hijo. ¿Podemos verlo? ¿Perdón? ¿Podemos verlo? Claro. Entonces, a ver. Entonces ya terminamos. Ahorita nada más recuerden que la probabilidad de A, ya demostramos que P de AN es 0, ¿ok? Vale, entonces veamos el resultado de por qué eso es verdad. Déjenme nada más borro aquí abajo. Entonces, voy a definir sea A un elemento en el sigma álgebra y definimos, vamos a pensar que A es distinto del vacío, ¿no? Si no, no tiene caso. Y definimos la indicadora de A, de omega. ¿Quién va a ser? Ah, pues va a ser 1 si omega está en A y 0 si no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, como un ejercicio de probabilidad 1, la indicadora de A es variable aleatoria. ¿Y qué hace esa función? Pues la indicadora de A, ¿qué hace? Pues me agarra, voy de omega fp a R. ¿Y qué hace? A cada omeguita lo manda ya sea al 0 o al 1, ¿no? Por la Sí. definición. Entonces es una variable aleatoria.
Entonces, como es una variable aleatoria, le voy a calcular su esperanza. Calculo la esperanza de la variable indicadora de A. ¿Quién va a ser? Pues voy a ver, como dice la formulita, la esperanza de una variable es el valor que toma por la probabilidad de que tome ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Al Sí. ser discreta, ¿Qué ¿cierto? valor toma? Pues 1. ¿Con qué probabilidad va a tomar el valor de 1? Ah, pues es la probabilidad de que la indicadora de A sea 1, ¿no? Más 0 por la probabilidad de que de la indicadora de A sea 0. Esto es por definición, ¿estamos de acuerdo? Esto pues no pinta. Esto es 0. Entonces lo único que nos queda es que la esperanza de la indicadora es la probabilidad de que la indicadora de A es 1. Ahora, reescribamos esto. ¿Esto quién es? Es la probabilidad del conjunto de las omegas, tal que cuando la indicadora de A es 1, pues cuando omega está en A, ¿no? Sí, ¿Y esto quién es? Pues esto se escribe como la probabilidad de A. de A. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Perfecto. Entonces ahora sí ya demostramos que la probabilidad de AN es es 0. Y nosotros sabemos, ahora, ¿cómo son los conjuntos AN? Es una sucesión de conjuntos creciente, decreciente. Creciente, según yo, ¿no? Decreciente, no, Ah, sí, creciente. Es decreciente, ¿por qué? O sea, está diciendo que AN contiene a N más 1. No, yo digo que es al revés la contención. Es al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí. 1 entre N, ¿cómo es con respecto a May- 1 entre N? Es mayor mayor igual. a 1 entre N más 1, ¿no? Sí. Entonces, si omega está en AN, ¿qué quiere decir? que omega está en N más Quiere decir 1, que ¿no? X de omega es mayor o igual a 1 entre N. Pero esta a su vez es mayor o igual a 1 entre N más 1. Por lo tanto, omega está en AN más 1. ¿Ok? Entonces, de hecho, esta contención es al revés, como bien decía uno de sus compañeros. Entonces, esta contención es al revés. Pues es así. Y ya todo, pues, todo lo que sigue, ¿no? Ahora, como bien saben ustedes, si tengo una sucesión de conjuntos no decreciente, entonces, Pero entonces, ¿es decreciente o es creciente? Ya no entendí. Más bien, ajá. bueno, para no decir si es creciente o decreciente, lo que digo normalmente es no decreciente, ¿no? Ah, ok. Sí, sí. Este le voy a llamar 1. Entonces, por 1, el conjunto de las AN con N mayor o igual que 1 es no decreciente. Y por lo tanto, ¿quién es el límite? ¿Quién es el límite de los conjuntos que son no decrecientes? La unión de todos ellos. Exactamente, es la unión desde n igual a 1 hasta infinito de las AN. Y una de sus compañeritas me dijo que la unión de las AN era... Alguien dijo, X. esto es la unión. Ah, pues lo que vimos es que de hecho es el conjunto
de cuando X es mayor que 0. ¿Ok? Este le voy a llamar 2. Entonces voy a borrar lo de aquí arriba. Entonces, ¿qué vamos a usar de ahí, muchachos? ¿Qué vamos a usar en el punto 2? Ese resultado, más bien, ¿ese resultado para qué nos sirve? Porque a lo mejor así ya podemos calcular más fácilmente la probabilidad. Ajá, ¿y qué más? Está casi, Usando casi. quizás que es continua, ¿no? Exacto, vamos a usar que la probabilidad es continua. Entonces, como por continuidad de la probabilidad, por continuidad de la medida de probabilidad, tenemos que la probabilidad de que X es mayor que 0 es el límite cuando n se va a infinito de la probabilidad de AN. Entonces, por continuidad de la P y por el punto 2, ¿cuánto es esto? Ah, pues el límite de P a N es el límite de la constante 0, porque P de AN vale 0 para toda N. Pero esa probabilidad más bien siempre es continua, solo cuando estamos en una variable absolutamente continua. O algo. A ver, vamos a recordar qué dice el teorema de la continuidad. El teorema de la continuidad de probabilidad dice lo siguiente: si AN converge a un conjunto A, entonces P de AN converge a la probabilidad de A. ¿Ok? Ok. Sí. Tenemos que el límite de AN converge a ¿qué, Daniel? Converge a esa cosa de A allá esta abajo. cosa. Entonces vamos a aplicar este resultado. A ver, reescribiendo lo que es que es el límite de la probabilidad de AN, es la probabilidad del conjunto A. Entonces, a ver si es cierto. El límite de AN es este. Entonces, la probabilidad de esto, por lo que estamos viendo aquí, ¿quién es? Pues es el límite de las P de AN. ¿Y quién es? Es lo mismo que estamos poniendo acá, ¿no? Sí. Pero P de AN es 0. Ajá. Entonces, lo que estamos demostrando es que la probabilidad de que X es mayor que 0 es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Pues que entonces casi seguramente va a ser cero, ¿no? ¿Quién es el complemento de la probabilidad? Entonces, 1 menos la probabilidad de X sea menor o igual a 0 es 1. No, perdón, a ver, yo me equivoqué aquí. No hagan caso de esto último. Entonces, la probabilidad de complemento es 1, pero ¿quién es la probabilidad del complemento? 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿no? Ajá. Entonces, pero X no puede ser negativa, ¿no? Porque por hipótesis es mayor o igual que 0. Entonces, la probabilidad de que X es 0 es 1 menos la probabilidad de que X es mayor que 0. Pero esto ya vimos que es 0. Entonces, esto es 1. ¿Sí está bien? ¿Dudas hasta aquí? Entonces ya demostramos la proposición, ¿no? Sí.
Profe, ¿cuándo utilizó que la esperanza de X era igual a 0? Ah, cuando sacamos esto, ¿no? Tu compañera pregunta, ¿cuándo usó que la esperanza de X es 0? Recuerdan que llegamos a esto. En la desigualdad, ¿no? ¿Recuerdas esta desigualdad, Arcelia? Ah, ya lo utilizamos para acotar, ¿no? Y así ver que era 0 la Y- probabilidad de las AN. Exactamente. Ah, ya. Gracias. Ok. Entonces ya con este resultado cerramos la parte de lo que usamos en las relaciones de equivalencia y todo eso, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No empiezo. Perfecto. Entonces ahora sí. Habiendo terminado este paréntesis, que no es un tema que obviamente voy a evaluar, pero es muy importante que lo sepan. Pasamos ahora sí a las propiedades. Pasamos al punto 2, que va a ser propiedades. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Ok. Y varianza. Entonces, antes de empezar, vamos a demostrar un lemita que seguramente ya demostraron en álgebra o ya demostraron en probabilidad 1, que dice lo siguiente, que el cuadrado de la suma de n términos, ¿quién es? ¿Quién me dice qué es? El binomio, es a uno, bueno, las combinaciones de n en 0, sí, ¿no? De n en 0 de a 1 al cuadrado por... Exactamente. O bien, le podemos poner que es la suma de las a's al cuadrado, desde igual a 1 hasta n, más la suma sobre las i's jotas, tal que i es menor que j, de AI por AJ. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué el cuadrado de esa suma es así? ¿Qué pasa si ustedes desarrollan la suma? Si desarrollan la suma, ¿No falta un 2 ahí o algo así? ¿qué? Falta un 2. ¿Quién es el cuadrado? Pues va a ser A1 por A1 más A1 por A2 más A1 por A3 más A1 por AN. ¿Estamos de acuerdo? Más el que sigue voy a ponerlo aquí abajo. A2 por A1 más A2 por A2 más A2 por A3 más lo que sigue es A2 por AN. Entonces así me voy, ¿no? Y aquí, ¿qué me queda? AN por A1 más AN por A2. Si me equivoco, me dicen, ¿eh? AN por A3 más AN por AN. ¿Qué es lo que me queda en la diagonal? El cuadrado, ¿no? Todo lo que me queda acá es el cuadrado.
Y estos son únicos, son unos, es un, pues lo pongo aquí. ¿Están de acuerdo ustedes que este término es el mismo que de aquí abajo? ¿Sí? Este término, ya no lo escribí, pero aparece aquí, ¿no? Ujú. A3 por A1 y es este mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que estoy haciendo es, voy a escribir, bueno. Entonces, yo sé que todo esto, si lo ven como una matriz, todo esto de aquí, Es como si fuera una matriz simétrica, ¿no? exacto, es una matriz simétrica y es todo lo de acá. Bueno, pero lo único que estamos pasando aquí, bueno, son entonces, este término se repite, este término se repite, este término se repite, este término se repite. Lo único es que los índices aquí es que I es menor que J, ¿no? ¿Sí ven? Entonces es dos veces las A y a J con I menor que J. Y ya quedó. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces ya que eso me lo creen, pasamos ahora sí a demostrar las propiedades de la varianza y la covarianza. Recuerden estas cuentitas. Ahora sí, vamos uno por uno. Propiedad 1. ¿Quién es la covarianza de X con una constante? Pues es 0, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué es 0? Son independientes, por así decirlo, la C siempre va a ser C independientemente de lo que tome X. Sí, porque, como dice Daniel, la esperanza de C, pues de C, ¿no? Y por lo tanto, la esperanza de C menos C, pues de 0. Y si recuerdan la fórmula de la covarianza, ¿quién es? Pues es la esperanza. Voy a ponerlo aquí. Es la esperanza de X menos la esperanza de X por Y menos la esperanza de Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la Y es constante, este término va a ser 0, entonces va a ser la esperanza de algo por 0, pues va a ser 0. Entonces ya quedó. Vamos con la propiedad 2. La covarianza de X con X, ¿quién es? Va a ser la varianza de X. ¿Por qué? Porque nuevamente usando la fórmula de covarianza, la covarianza de XX por definición es la esperanza de X menos la esperanza de X. Y esto va a ser al cuadrado, ¿no? Y esto pues es la varianza. Vamos con la propiedad 3. Aquí ya se pone un poquito más engorroso. ¿Quién es la covarianza de la suma de A y X y? Creo que alguien está escuchando música. Ok. La covarianza de la suma de las variables aleatorias de A y X y con la suma desde J igual a 1 hasta M de BJ, YJ.
¿Quién va a ser la covarianza? Ah, bueno, la covarianza de esto va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n, desde j igual a 1 hasta m, de AI, BJ, la covarianza de XI, XJ. ¿XY, XJ o XY, YJ? ¿Cómo? X, Y, X, no, Es, no. perdón, es YJ. Es que el lápiz se me fue ahí. No es cierto. Sí, es YJ, ¿no? Sí. Es YJ. Permítame tantito. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo va la demostración? Pues hay que hacer las cuentas. Voy a intentar escribir pequeño a ver si puedo. Por definición de covarianza, la covarianza de la suma, ya no voy a poner los límites de suma, ¿no? Ya saben que va de 1 a n. Por definición, ¿esto quién es? Pues veamos, es la esperanza. Otra forma de ver la covarianza es que otra forma de ver la covarianza de X y Y es que esto es lo mismo, como ustedes saben, la esperanza de X por Y menos la esperanza de X por la esperanza de Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, ¿quién sería? Pues sería la esperanza del producto de AI, XY, de la suma de las BJ, YJ, menos la esperanza de la suma de AI, XY, por la esperanza de la suma de BJ, XJ. ¿Ok? Esto le voy a llamar Otra vez es YJ, ¿no? otra vez me equivoqué. Fue el lápiz, ¿eh? Es YJ. Exactamente. A ver, de este lado, entonces, a ver, ¿quién es la esperanza de la suma de AI, XY por la suma de BJ, YJ? ¿Quién es? ¿Quién es el producto de esas sumas? Pues A ver, hacemos es como lo que habíamos visto, ¿no? es Solo más o que menos, ¿no? Tal vez debía ser eso también. A1 más AN por B1 más BM. ¿Quién sería? Pues sería A1 por cada uno de estos, más A2 por cada uno de estos. Al final, ¿qué me va a quedar? Pues La igual, doble suma. ahora sí va a ser una suma de ahí y vamos a escribirlo como matriz, ¿no? Sobre I y sobre J desde 1 hasta N, M. Ya no escribí la doble suma, pero lo que estoy haciendo es esto. ¿Ok? Entonces, aplicando este resultado de aquí, lo que tenemos es que esta es la esperanza de la suma sobre I sobre J de AI
BJ, es una I. En el término 1, bueno, en el 1 no nos faltó agregarle cosas ¿A cuál término? al que está, o sea, no es que, a la ecuación 1, ¿no? El circulito 1. No nos faltó agregarle cosas según la definición de covarianza. Estamos usando esta definición de covarianza. Ah, ok, va. Sí. Ok. Entonces, esto es la esperanza del producto, es esta esperanza. Ahora, la esperanza saca constantes, entonces esto es la suma de AI BJ por la esperanza de XY XJ. Ok. Entonces, por otro lado, ya trabajamos con el primer término del punto 1, ¿no? Del primer término de la derecha. Ahora vamos con el segundo término. El segundo término, pues, es más sencillo. Porque otra vez, la esperanza saca constantes. Entonces, ¿quién es la esperanza de la suma de AI XY por la esperanza de la suma de BJ XJ? Pues es el producto de la suma de las esperanzas de AJ por la esperanza, perdón, AI por la esperanza de XY. Si logran ver esa parte, ver, déjenme, voy a borrarlo mejor. Sí. Esto es igual a, esto es igual al producto de la suma de AI por la esperanza de XY el producto por la otra esperanza, que es la suma de BJ por la esperanza de YJ. ¿Estamos de acuerdo? Y otra vez es el producto de una suma, entonces es la suma sobre I, la suma sobre J de AI BJ de la esperanza de XY por la esperanza de YJ. A este le voy a llamar 2. A este le voy a llamar 1.1. Ok. Entonces, sustituyendo 1.1 y 2 en la ecuación 1, ¿qué tenemos? ¿Qué? Profe, ¿por qué X1 y Y2 no sería igual X y J? ¿Perdón? ¿Por qué es X1, Y2? ¿No sería XY y luego YJ, perdón? Sí, sí, sí. Es que no sé por qué pensé en el primer término, pero tienes toda la razón. Sí, claro, tiene que ser I y J. Y si sustituimos, quedarían las esperanzas separadas por la esperanza de XY por YJ. Si sustituimos, otra vez. Si sustituimos, quedaría la esperanza separada, o sea, esperanza de XY por esperanza de YJ, todo eso por la esperanza de XY y XJ. Sí. Muy bien. Ah, pues ya podemos juntar las dos sumas, ¿no? Y sería, Exactamente. Si sustituimos, como dice su compañera y su compañero Daniel, 1.1 y 2 en la ecuación 1, lo que tenemos es que la covarianza, ya no voy a escribirlo, ¿no? De la suma es igual
En ambos casos tenemos una suma sobre los mismos índices. Entonces, pues saco la suma sobre I y sobre J. ¿Y el primer término cómo es? Pues es, voy a poner una llave AI, BJ, por la esperanza. Es más, las constantes las puedo sacar porque multiplican a ambas cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué me refiero? A que lo podemos escribir así. AI por BJ, y más bien la llave va desde acá. ¿Quién es la primera parte? Ah, pues es esto. XI, XJ, menos la segunda parte, que es esto. La esperanza de X y la esperanza de Y, J. Cerramos la llave. Y esto por definición, ¿quién es? La covarianza. Exactamente. Entonces lo que acabamos de demostrar es que la covarianza de la suma de las AIs, XIs, con la suma de las BIs, YJs, perdón, BJ, YJ, pues es la suma sobre la I y sobre la J de AI, BJ, de la covarianza de XI, XJ. Entonces ya está la propiedad 3, ¿no? ¿Qué podemos sacar de esas propiedades, muchachos? A ver. Un resultado inmediato de esto es que ¿quién es la covarianza de AX con BY? ¿Quién es la covarianza? A por B por la covarianza de Aquí X, está. Y, ¿no? AX, BY. Pues en este caso solo es la suma de uno en uno, es un término de la suma. Entonces, como dice su compañero Luis, pues es AB por la covarianza de X y Y. Ahora, otro que nos puede servir, permítame tantito, es ¿quién es la covarianza? ¿Quién es la covarianza? A ver. ¿Quién es la covarianza de A más BX con C más DY? Ah, pues aquí sí hay 4 términos en la suma, ¿no? Entonces, en la fórmula de la propiedad 3, o sea, esta, ¿qué nos dice? Bueno, esta más bien. Ah, pues es, a ver, es A por C, la covarianza de A y C, más A por D, la covarianza de A con Y, más B por C, la covarianza de X y C, más B por D, la covarianza de X y Y. Es lo que dice la fórmula, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pero todos se Profesor. cancelan, ¿no? Profesor, más bien no sería, Excepto o sea, uno. por ejemplo, B, espere, en el tercer sumando, ¿no Ajá. sería B por C, no, más bien B por 1, por la covarianza de X y C? Tienes toda la razón, no sé quién fue, pero sí. Luis. Luis, es B por 1, así es. Y lo mismo con Con otro, con
Y más bien aquí no es así. Ajá, ahí es. Entonces aquí es A igual, ¿no? Sí, porque Exactamente, muy bien. sus... Exactamente, ¿Por perfecto. qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué no entendí? Porque la variable que estamos tomando es la variable constante igual a A y la variable constante igual a C. Ah, ok, ya. ¿Sí? Bueno, Profesor, muy bien. entonces, Entonces, esto va a ser 0, por lo que ya demostramos. Esto va a ser 0, por lo que ya demostramos. Y esto va a ser 0. Entonces, lo único que nos queda es B por D, la covarianza de X con Y. No se olviden de estos resultaditos, son muy importantes. Entonces, ahora sí, vamos con la siguiente parte. Déjenme ver cuánto tiempo tengo. Bueno, entonces quería demostrar otra, pero me voy a saltar. Esa lo demostramos en la siguiente clase. Quiero demostrar una, no me quiero ir esta semana sin que demostremos la parte de que el coeficiente de correlación está entre 0 y 1. Que esa es como una de las cosas que más nos interesan, ¿no? entonces la covarianza es como lineal. Bilineal se le dice, ¿no? Ah, La covarianza tiene la propiedad de bilinealidad, como bien dice su compañero Eduardo. Ok, Perdón, perdón. no te preocupes. Ya por último, me voy a saltar un poquito en la lista que tenía. Voy a irme a demostrar que el coeficiente de correlación es menor o igual que 1 y es mayor o igual que menos 1. ¿Esto por qué se va a seguir? ¿Quién es el coeficiente de correlación? Varianza entre la raíz de la varianza. Es la covarianza entre la raíz de las varianzas. Entonces, es la covarianza y es la esperanza. La covarianza es, como habíamos dicho, X menos la esperanza de X por Y menos la esperanza de Y entre la varianza de X por la varianza de Y. Todo esto raíz, ¿no? Ahora, olvídense un poquito de esa parte. Y obviamente nosotros ya estamos suponiendo que la varianza es finita, ¿no? Cuando existe la covarianza ya dijimos, la covarianza solo existe cuando la varianza es finita. Bueno. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿qué tenemos? Que la esperanza de esto, ¿cómo es? Pues es menor o igual la esperanza de X menos la esperanza de X por Y menos la esperanza de Y. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, pues de hecho es menor o igual que la varianza de X por la varianza de Y, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pues si esto es cierto por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, pues entonces esto es menor o igual que 1. ¿No? A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué menor que la varianza no era? Porque estamos usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Qué decía la Sí, sí, desigualdad de sí. Cauchy-Schwarz? Ya, ya. Entonces la esperanza de la primera al cuadrado, bueno, la raíz de la... Ajá, bueno, sí, 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 creo que sí. ¿Sí? ¿A todos les quedó claro? Ok. Entonces ya demostramos que la ρ de XY... Perfecto. Entonces vamos a... bueno. Ahora, ¿y por qué se da la otra desigualdad? ¿Quién me dice por qué? Entonces la menos esperanza es mayor Exactamente. Exactamente. Porque por la misma razón, la esperanza de X menos X
por y menos la esperanza de y. Por la misma razón, aplicando Cauchy-Schwarz, esto va a ser menor o igual a 1. Pero esto de aquí es menos la covarianza de X y de Y. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, esto va a ser menor o igual que la raíz de la varianza de X por la varianza de Y. Pues esto es menor o igual a menos la raíz de la varianza de X por la varianza de Y. Por lo tanto, menos rho de XY es menor o igual a 1. Y por lo tanto, rho de XY es mayor o igual que menos 1. Entonces ya tenemos las dos desigualdades. ¿Ok? Profesor, Dime. ¿por qué ahora puso la esperanza de X menos X? Ah, porque quería este signo. Mm, O sea, como que, ¿qué? Ahí, ¿cómo lo? Ah, ya. ¿Quién es la varianza de X? Perdón. Sí. ¿Quién es la varianza? ¿Quién es la esperanza de X menos la esperanza de X al cuadrado? ¿Y quién es la esperanza de la esperanza de X menos X al cuadrado? ¿Quién es la de arriba? Por definición, la de arriba, ¿quién es? La varianza. La varianza. Es la varianza de X. ¿Y esta de abajo quién es? También, ¿no? También la varianza. Entonces, da lo mismo si aquí pongo la esperanza de X menos X o X menos la esperanza de X. ok, gracias. Muy bien, chicos, a ver. Jesús, ¿andas por ahí? Sí. Sí. Bueno, yo creo que ya acabamos la clase, pero no se desconecten. Nada más voy a pedirles a Jesús que deje de grabar, por favor.